Continuamos. Es la segunda parte del tema, una lección de autoridad, que es lo que estamos viendo en el desarrollo de este mensaje. Y les dijo Jesús, además, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, a los que Él ama. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Por eso yo puedo perdonar y condenar. Yo puedo juzgar y puedo perdonar por la fe y puedo hacer juicio por el pecado. Ahora, ellos estaban en un gran problema, porque Jesús no solo tenía la autoridad para sanar y perdonar pecados, sino también tiene la autoridad para llevar a juicio a todo hombre por sus pecados, pero mayormente por el pecado imperdonable que lleva a un hombre al infierno, el de pecado por cuanto no creen en mí. Este es el pecado más grande. Dios puede perdonar todos los pecados que había cometido el paralítico. Él le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero el pecado de no creer en Jesucristo, que Él es el que tiene la autoridad y el poder para hacer juicio y para dar vida y para dar muerte. Entonces, Él expresó así en Juan 16:8, de pecado por cuanto no creen en mí. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esto era el pecado que ellos estaban cometiendo. ¿Quién es este? Bueno, ellos no estaban concediendo ninguna honra. No podían palpar, sus ojos estaban velados. ¿Saben por qué? Por su religión. Los méritos, las obras, su altivez, la arrogancia de su corazón les impedía ver a Jesús como Dios. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Es otro Dios? ¿Es un segundo Dios? No. Es una segunda manifestación del Dios invisible, el Dios de la creación, el Dios que tan solo dijo y fue hecho, mandó y existió. Pero ahora Él estaba mostrándose como el Dios hecho hombre. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Cuando oyeron a Jesús decirle al paralítico que sus pecados estaban perdonados, aquello los escandalizó en extremo. Era una parte esencial de la fe judía, que solo Dios podía perdonar los pecados. El que una persona pretendiera perdonar pecados era, por tanto, una blasfemia, y el castigo del blasfemo era morir apedreado. Ellos estaban próximos a dar orden a la guardia del Sanedrín que apedrearan a Jesús, y de hecho lo intentaron muchas veces. Al final, ellos lo entregaron a Pilato para que Pilato lo llevara a la cruz.
Inmediatamente se dispusieron a lanzarse al ataque en público, en medio de aquella multitud que no cabía en la casa. ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces tenemos que esta serie de acontecimientos fueron la respuesta que buscaban aquellos príncipes de la religión para acusarle de ser un falso profeta, siendo testigo lo más cerca posible de la influencia que iba creciendo sobre las multitudes y su autonombrada autoridad para proclamarse como Dios. Y entre lo que más les molestó fue que él proclamara que tenía autoridad para perdonar pecados. No podían ver dónde estaba esa autoridad. No le era difícil a Jesús ver lo que les estaba pasando por su mente. Así es que él decidió lanzarles un desafío y encontrarse con ellos en su propio terreno. Ellos disputaban que Jesús no tenía ninguna autoridad. Él accedió a darles evidencia de que tenía la autoridad para perdonar pecados mediante un poder, un hecho sobrenatural. Y aconteció luego que Jesús en su espíritu, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, con autoridad. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa, tal poder, tal autoridad, tal misericordia. ¿Merecía esto el paralítico? Claro que no. ¿Qué merecía? Juicio, castigo. Pero el Señor Jesús no vino para castigar, sino para perdonar pecados. Este es el tiempo, es la era de la gracia, cuando Dios nos está dando lo que no merecemos. No merecemos el perdón, no merecemos la salvación, no merecemos la vida eterna, pero es por gracia, por medio de la fe en la obra de Jesús. Cuando Jesús le dijo al paralítico, que sus pecados eran perdonados, los líderes judíos lo acusaron de blasfemia. En otras palabras, ellos lo acusaron de autoproclamarse ser Dios. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O hacer cosas que solo Dios puede hacer y decir, lo cual lo convertía en blasfemo. Obviamente, por ser para ellos un hombre común y corriente del vulgo, sin letras, el hijo de un carpintero. A no ser que Jesús presentara una evidencia que apoyara su pretensión. Por consiguiente, el Señor se dispone a darles la evidencia y la presenta ante ellos, al mismo tiempo que los reprende por su audacia de sacar conclusiones adversas tocante a Él, y mostrarles que quien blasfemaban eran propiamente ellos, al considerarlo simplemente ¿verdad? ¿Quién es este?
Ellos estaban derramando la altivez y la arrogancia de su corazón. Tan superiores se sentían y se creían respecto de Jesús, que le llamaron un blasfemo, a quien vamos a apedrear. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil, ordenar a una enfermedad que sea quitada o mandar que el pecado sea quitado? Era la firme creencia entre el pueblo judío que el pecado y la enfermedad eran inseparables. Una persona enferma era una persona que había pecado. Así es que Jesús les preguntó: ¿qué es más fácil, decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate y anda. Ellos dicen: no, pues qué fácil es decir: tus pecados te son perdonados. A ver, levántalo, quítale su invalidez. O decirle: levántate y anda. Cualquier charlatán podría decir: tus pecados están perdonados. No habría posibilidad de demostrar si sus palabras eran verdad o no. Esa afirmación no se podía comprobar de ninguna manera, pero al decir: levántate y anda, era algo que se podía comprobar inmediatamente si era un farsante o la realidad de una manifestación de un poder y autoridad más que humano. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. A los maestros de la ley les salió el tiro por la culata. Ellos creyeron poner a Jesús contra la pared. Según sus propios dogmas de fe, el hombre no podía curarse a menos que primero se le perdonaran los pecados. Y ante sus ojos fue curado, y por tanto había sido perdonado. Por tanto, la autoridad de Jesús de perdonar pecados tenía que ser auténtica. Ahí tenían un problema que tenían que resolver. Si la cosa continuaba con estas manifestaciones de autoridad y de poder ante las multitudes, toda su religión ortodoxa se colapsaría y destruiría ante la autoridad y poder de Jesús. No podemos entender que cuando la religión se apodera del corazón del hombre, lo convierte en un enemigo de Jesús. ¿Por qué? Porque está destruyendo lo mejor de sí mismo, lo mejor que él ha ganado y preparado para presentar ante Dios, para ir a la gloria del Padre. Pero Jesús destruye todo esto acumulado por el hombre. La presencia de Jesús le dice: mira, tú tendrías que hacer lo mismo que yo para llegar al Padre. Y como tú no lo puedes hacer jamás, yo lo voy a hacer en tu lugar. Yo lo voy a hacer por ti y te lo voy a dar como un regalo para que tú puedas ir al Padre. Esto es la fe de Jesús, que hace a un lado el camino de las obras. Y esta es la pregunta: ¿quieres ser libre de todos tus esfuerzos personales, de lo mejor del valor de tus buenas obras, de los méritos que tienes guardados para presentar ante Jesús, para decirle que tú te has ganado el cielo
y la gloria de Dios por ti mismo? ¿O quieres hacer de todo esto algo que es vano para abrazar la obra de Jesús que Él llevó en la cruz para pagar la culpa de tus pecados? Y por la fe en su muerte y resurrección, pedirle que perdone tus pecados, que te dé la salvación y la vida eterna para ir al cielo, por gracia, sin merecerlo, sino por los méritos de Jesús. Esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Lo mejor de nuestras obras no pueden abonar al pago de nuestros pecados. No tienen valor, porque tendrían que ser nacidas de un corazón santo y sublime como el de Jesús. Por eso Él pudo ofrecer su vida santa y sublime como pago por tus pecados. Por eso Él tiene la autoridad bajo su obra de perdonar tus pecados. Bueno, pues ha llegado el momento en que es necesario que decidas de qué lugar, de qué lado estás. ¿Estás sentado junto con aquellos que trajeron al paralítico y te identificas tú con la invalidez de este paralítico, dependiendo únicamente de lo que Jesús puede hacer por ti? Eso es fe. Bueno, vamos a decírselo. Quizá hoy es el día clave en que Cristo está tocando la puerta de tu corazón, porque Él murió, fue sepultado y resucitó, y ahora Él está tocando la puerta de tu corazón diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Muy bien, vamos a hacer esta oración. Yo te invito a que repitas estas palabras y que tú propongas que sean las palabras de tu corazón. Vamos a orar. Oh Dios, sin duda que tú has puesto al descubierto mi corazón. Me has hecho entender que la altivez, la arrogancia de mi corazón para pensar que soy justo, que soy una buena persona, que yo puedo alcanzar el cielo por mi propia bondad o por mis propias obras religiosas y humanistas. Pero hoy delante de ti me humillo, me avergüenzo. Te pido que me perdones por tal pecado de arrogancia, de soberbia, de orgullo. Me humillo ante ti para decirte, Padre Celestial, que estoy avergonzado por haber despreciado tanto tiempo a Jesús, por haber pensado que yo no lo necesitaba para ir al cielo. Señor, en este momento te pido que me perdones. Me arrepiento de todo corazón de haber guardado un pecado así, de no creer en Jesús. No quiero cometer el pecado imperdonable. Quiero que me perdones en este momento. Te ruego que tú entres a mi corazón y acepto lo que tú hiciste por mí en la cruz. Creo que es el pago bastante y suficiente por todos mis pecados, porque tu vida y tu sangre fueron preciosas para ser clavadas ahí en la cruz. Creo que resucitaste y que vives, y creo que has tocado la puerta de mi corazón. Entra a mi corazón, vive en mí, y tú mismo cúbreme con tu presencia, con tu santidad. Cubre mi corazón, mi mente,
con tu sangre preciosa, porque yo quiero ir al cielo, pero por tus méritos, por la fe en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.